¿Cómo están jóvenes? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer un conversatorio, ¿no? Con Fernando acerca de los principios y valores, ¿no? Que debe tener todos en sí, ¿no? No solamente cristianos, sino todos, ¿no? Para acceder, ¿no? O en nuestros trabajos, o ya sea en la política, ya sea en cualquier actividad, ¿no? Que nos desempeñemos. Vamos a hablar acerca de los principios y valores que debe, debe primar, ¿no? Por sobre todas las cosas, aquí en cualquier actividad, ¿no? En las que nos desempeñemos. Entonces ahora voy a, voy a empezar, ¿no? Con Fernando, porque justamente, ¿no? Estamos reunidos para dar, ¿no? Un mensaje, ¿no? De Cristo, ¿no? Un mensaje de esperanza a través de esta conversación y bueno, esperemos, ¿no? Que todo sea, ¿no? Bajo la voluntad de Dios. Entonces, Fernando, háblame, ¿no? Un poco acerca de los, de cómo no se debe, tú ya tienes, bueno, has estado un poco con una experiencia, ¿no? Dentro de la política y háblanos, ¿no? Acerca de cómo es el ambiente, ¿no? Dentro de ahí, los cristianos, cómo deberían, ¿no? Aplicar, ¿no? Los principios o cómo es, ¿no? Ahí dentro de ese ámbito político, ¿no? Ya que se ha visto, ¿no? Que, bueno, últimamente y con estos últimos casos de corrupción realmente es nefasto, ¿no? Toda carrera, todo lo que han hecho los políticos, ya nadie nos cree y yo creo que se debería cambiar, ¿no? Esta imagen, porque nada, con Dios nada es imposible, ¿no? Y yo creo que podemos dar, ¿no? Un mejor futuro para las nuevas generaciones y yo creo que con Cristo todo lo podemos, ¿no? Pero siempre, siempre, como les digo, debemos aplicarnos estos principios, ¿no? Hola hermanitos, les saludo a todos a los tiempos, qué bueno que estén bien y nada, que derramen bendiciones, Dios derrame bendiciones en sus hogares. Bueno, en cuanto al ámbito político, hay muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas de las cuales hablar, pero sobre todo diría que en la actualidad, como está vista la política y como se está actuando la política, está mal. Y nosotros como cristianos tenemos un rol esencial, que es dar el ejemplo o seguir los pasos de Cristo. En ese caso, nosotros, ya sea como actores principales de la política o simplemente como pueblo o personas que estamos dentro de una sociedad, nosotros deberíamos ser ejemplo. Y nos damos cuenta que dentro de la política actual se van perdiendo los valores. Quizás, no sé, se olvidaron de muchos valores o cosas que nuestros padres nos enseñaron, que dentro de la iglesia aprendimos, que en la escuela dominical nos fueron inculcando. Y todos estos valores los han echado a un lado, los han puesto en segundo plano, cuando deberían ser esos los que deberían regir del cómo es una persona, de cómo una persona debe imitar los pasos de Cristo y que Cristo o qué es lo que haría Cristo o Jesús en caso de que él estuviera ahorita y fuera él el político al que fueran a elegir. Tenemos que tomar en cuenta que la política actual está basada en muchos antivalores que están tomando parte o que están echando más leña al fuego y que se apuntalan en el resentimiento, en el odio, en el robo últimamente, y que todo lo quieren hacer a través de la violencia. La violencia no precisamente son los policías peleando o luchando contra los manifestantes. Hay muchos tipos de violencia. Si nos ponemos a ver, el cobro de impuestos también es un acto violento, porque no es algo voluntario. Y si no es algo voluntario, utilizan la violencia para obtener esos réditos y autofinanciarse. Bueno, volviendo al tema, sigamos el camino de Jesús y vamos a ver unos pequeños ejemplos de que el Estado o la manera en la que está comprendida o vista el Estado no es de acuerdo a la voluntad, gusto o disposición de Dios, más él opta por otro tipo de gobierno.
que más o menos deberíamos intentarlo, qué sé yo, copiar o por lo menos ver como una opción. Para que tenga, a ver, poniéndolo en contexto, Jesús nunca pagó impuestos. La única vez que pagó impuestos, simplemente dijo, atrapen, arrojen las redes, atrapen a un pez. Y en la víscera de ese pez encontrarán 2 denarios y con esos 2 denarios podrán pagar el impuesto a tal persona. ¿Ven que él nunca pagó impuestos? Eso lo podemos encontrar en Mateo 7:27. Listo. Otra forma en la que nos podemos dar cuenta que el gobierno no es de este reino y que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, nos podemos dar cuenta en las tentaciones que sufrió Dios después del ayuno, cuando el diablo vino a tentarlo. Y en la última tentación lo llevó al lugar más alto y le dijo, yo te ofrezco todos los reinos de la tierra, yo tengo poder sobre ellos. Entiéndase reinos que vendría a ser traducida a la actualidad como gobiernos. Entonces nos podemos dar cuenta que dentro de este sistema de gobierno, dentro de los sistemas de gobiernos, está metido el diablo. En ciertas formas, tal vez no físicamente, pero la maldad o de la forma en la que se están llevando muchas cosas, sí. ¿Y qué hizo Dios? Él simplemente se negó. Él no quiso porque sabía que aceptarlo era una forma más de endiosar a otras personas, de endiosar a un gobierno. Y él él optó por la otra decisión. Él sabía que el reino de los cielos es un reino totalmente diferente a las formas de administración que nosotros conocemos. Entonces, son cosas como esas las que nos hacen repensar la forma en la que vemos la política. Por eso es que les digo, si ustedes están cerca de algún puesto político, si ustedes van a ser parte o integrarse dentro de la política, sigan el ejemplo de Dios. Nunca se olviden de los valores que Él mismo nos ha dado. Desen cuenta o póngase en el rol, ¿qué haría Dios en este caso? Yo sé que muchos ya estando en el poder pueden llegarse a corromper, pero por eso deben estar firmes. Siempre tienen que estar con una fe puesta en Dios. Es lo único que nos va a permitir salir adelante dentro de todos estos malos gobiernos y tantas cosas que se han dado. Otra cosa que no deben olvidarse, que ustedes son hijos de Dios y que ustedes tienen el poder y la fuerza suficiente para hacer el cambio dentro de cualquier grupo. Ustedes son luz en medio de tinieblas, nunca se olviden de eso tampoco. Yo sé que pueden hacer diferente estas maneras de hacer política. Ahora, en cuanto a lo demás y a cómo está el panorama político actual, pidan por favor, después de oír eso, busquen en la Biblia, vean todo lo que es bueno y lo que es malo. Y yéndonos al Antiguo Testamento tenemos también una parte donde Samuel, primera de Samuel 8, me parece que era. Sí, primera de Samuel 8:11. El pueblo le pidió a Samuel que querían un rey, pero ya saben lo que implica tener un rey. Samuel, no estando de acuerdo con eso, pidió o habló con Dios y le preguntó qué hacer, porque el pueblo pide un rey, pide un Dios, pide un gobierno. Por eso quiero que lean esta parte, Samuel 8:11. En pocas palabras, Samuel le dice, ¿sabes qué? Tu pueblo está pidiendo un gobierno, un Dios, un rey. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Dime, Jehová, ¿qué podemos hacer? Jehová les dice, bueno, tranquilos, o sea, ellos pueden escoger su rey, pero no te olvides de decirle que las consecuencias de escoger un rey o un gobierno va a ser que sus hijos, en pocas palabras, que sus hijos se conviertan en esclavos y que todas sus propiedades van a ser ofrendadas a sus gobernantes. Y él no está de acuerdo con eso, pero él tampoco no les prohíbe. Simplemente les dicen, estas son las consecuencias, sean ustedes conscientes de lo que va a ser. Eso sería por una parte. Por otra parte sería, ¿qué más? Debemos de recuperar los valores, como les volví a decir.
No olvidemos que el respeto ante todo debe primar como personas. La cooperación con los vecinos debe ser esencial, porque si nosotros no somos buenos vecinos, si nosotros no cooperamos, en sí la sociedad no va a crecer, porque el uno necesita del otro, y si al vecino le va bien, a nosotros también nos va bien. Debemos de dejar la envidia a un lado. Todo, todo bien material que nosotros tengamos es por la bendición de Dios y por el esfuerzo que nosotros le pongamos a las cosas que estamos realizando. No debemos olvidar la parábola de Jesús, la de los talentos, que al que le dio más talentos, él se esforzó y los multiplicó. ¿Qué pasó? Le dio el doble. Pero ¿qué pasó con el siervo vago que no hizo caso y que tuvo miedo y no hizo nada? Pues le quitó todo lo que tenía y lo castigó. Por eso, personas, tenemos que ser bastante conscientes en cuanto a lo que tenemos que hacer como personas. Cualquier cosa que deseamos debemos esforzarnos. Ninguna cosa es regalada. Ténganlo en cuenta. Y todo lo que nuestros políticos nos ofrezcan gratis, tengan aún más miedo, porque cualquier regalo que venga de parte de ellos es porque fue producto de algún robo a otra persona. Y dentro de la Biblia está, no robarás. Por tal motivo es que nosotros debemos de condenar esos actos de robo. Y no son solamente los actos de corrupción, sino son las cosas obtenidas de manera inadecuada. Otra cosa que debemos hacer como personas, políticos, es dejar el odio atrás y el resentimiento. Porque una vez que aceptamos a Cristo, nosotros de corazón pedimos que Él sane nuestras heridas. Que nosotros aprendamos a perdonar a las personas que nos hicieron daño. Pero, como dije en un inicio, la política actual se basa en encender o prender el fuego con eso. Si somos quichuas, también nos dicen amashua, amaquilla, amashua. También está el no robarás. Por eso, nosotros como personas debemos de ser seguidores de Cristo. Seguir el mejor ejemplo que tenemos a disposición. No sé, ¿algo más que quieras preguntar? Sí, ¿cómo es, Fernando? Ya, gracias. Sí, justamente teniendo el punto, ¿no? De los valores, unos valores, ¿no? En las que nos han predicado, bueno, con la bendición de Dios desde pequeños, ¿no? Incluso, ¿cómo se, cómo podríamos, ¿no? Fernando, bueno, he visto, ¿no? Casos en las familias, ¿no? Que han tenido éxito, bueno, aplicándonos los valores. Los países también han tenido éxito, ¿no? Aplicando valores, como el ejemplo de Japón, de Suiza, ¿no? Países en los que se han desarrollado, ¿no? Pero gracias a que tienen una capacidad de pensamiento, ¿no? De trabajo, porque justamente son países, ¿no? Que sufrieron, ¿no? Las guerras mundiales. Japón, un país devastado, igual en los países europeos, ¿no? Junto con Alemania, igual el principal afectado dentro de esa zona europea. Y bueno, yo creo que esos valores de trabajo, de esfuerzo, de que se pueda hacer bien las cosas, ¿no? Ha hecho que se puedan salir adelante. Igualmente, Cristo, ¿no? Quiere, ¿no? Que nosotros salgamos adelante, que veamos por los demás, que cooperemos, que ayudemos, ¿no? Es un mensaje de amor por los demás, porque como dice en la palabra también, si es que nosotros, o sea, podemos tener, ¿no? Todas las riquezas del mundo, podemos tener todo nuestro alcance, todas las oportunidades, pero si no tenemos amor, nada es, ¿no? Dice. Y es por eso que, eh, ¿cuál sería, no? El reto de los jóvenes, ¿no? Para que, bueno, estos, con los va, con el venir, ¿no? Tal vez en un futuro, ¿no? Tal vez muchos de los jovencitos estarán
en trabajando en el sector público o dentro de sus emprendimientos o en sus trabajos, ¿no? Deben, ¿no? Aplicar, ¿no? Estos tipos de valores, los valores que Cristo nos enseñó, para que de esta forma no seamos la luz y la sal, seamos esas personas que a través de la palabra de Dios den esperanza, ¿no? Para dar crear, ¿no? Como decir, un futuro, ¿no? De bienestar para las próximas generaciones. Y como les digo, estos valores, ¿no? Si es que nosotros tenemos en cuenta la escritura, la palabra de Dios en nuestra mente, será bien difícil, ¿no? Que las olas de la corrupción, del odio, del resentimiento, de la mentira, traten, ¿no? De tumbar el, los principios por los que fuimos, ¿no? Eh, criados. Eh, Más que nada, esto es aplicando, ¿no? A todos tipos de contexto, ¿no? Sea en lo político, sea en lo familiar, sea en la sociedad, ¿no? Y es por eso que, eh, Fernando, tal vez ya para culminar nuestro conversatorio, es co- de los retos, ¿no? ¿Cómo debería ser, ¿no? El cristiano los próximos retos, ¿no? O cuál consejo tú le darías, ¿no? Para que, bueno, ya estando, ¿no? Dentro del sistema político, ya se puede ver, ¿no? Toda esta clase de tentaciones que puede haber y cómo debe enfrentar, ¿no? El cristiano, porque muchas veces, muchos será, ¿no? La presión, ¿no? De muchos factores, ¿no? En las que quieran, ¿no? Eh, quieran derrumbar, ¿no? Todas nuestras columnas de valores y principios y tal vez caigamos, ¿no? Y nos sintamos débiles o si no nos sintamos un poco tal vez abrumados, ¿no? Por la presión, porque como dice Cristo mismo, ¿no? Este no es mi mundo, dice, no es mi reino. El reino es del enemigo y el enemigo es bien astuto, ¿no? Para hacer caer, ¿no? Y es por eso, Fernando, te quisiera saber que me des un consejo, que le des, ¿no? Que nos des a todos, ¿no? Todos mismos, ¿no? Dentro de este ámbito, un consejo, ¿no? Cómo debemos afrontar, ¿no? Esta clase de tentaciones, de presiones, ¿no? Basados también, ¿no? Como cristianos a la palabra. ¿Cuáles serían, ¿no? Esos consejos que tú nos podrías dar? Chuta, bueno, como consejo mismo sería, ¿cómo les digo? La sociedad o el medio es su hogar. Sus vecinos, si no tienen conexión sanguínea, pero o son sus hermanos en Cristo, son sus amigos, vienen a formar como que un lazo familiar dentro de la sociedad. Y si es que llegan a un puesto público, pues piensen que, o sea, el daño no es simplemente que así es el dinero del municipio, es el dinero del Estado. No, señores, es el esfuerzo de sus padres, o sea, es algo es un pedacito que les quitaron a sus padres, a sus vecinos, a sus amigos. Es por esa razón que viene a ser como un dinero ajeno, es algo sagrado y son cosas que, por eso digo, o sea, tienen que poner en cuenta en la balanza los valores ante todo y decir, no, o sea, no podría coger ese dinero porque eso no me pertenece, eso es robar y eso sería ofender o ¿cómo sería? O denigrar a la familia o a quien representas. Por eso no realicen eso en caso de que pidan fuerzas, como está escrito en la Biblia. Si que ustedes van a ser representantes, pónganse en la armadura de Dios para que se les quite todo eso. Y ante todo, pidan discernimiento para que puedan saber si están obrando bien o están obrando mal. O si alguien simplemente con un discurso preparado para las masas, eh, va en sí a cumplir lo que dice o simplemente les está vendiendo pan para hoy, hambre para mañana. Ustedes son conscientes y ustedes tienen la capacidad, ya que la mayoría
la mayoría ha destacado como personas y como profesionales. Muchos de ustedes, yo sé que ya tienen títulos de tercer nivel y todo eso, pero nunca dejen a un lado el amor al prójimo, el respeto, el respeto, el esfuerzo que cada uno, o sea, nunca subestimen a las demás personas. Siempre esfuércense por obtener sus cosas. No traten de pasar por encima o hacer daño a los demás. Además, cualquier cosa que ustedes la hagan con amor va a ser bien recibida por los demás. Tengan en cuenta que ustedes, al ser cristianos, tienen el doble de ojos y incluso van a estarles siguiendo el doble de enemigos. Es por eso que ustedes tienen que estar muy conscientes de que si Dios con ustedes, ¿quién contra ustedes? Y ustedes tienen que ser ejemplo siempre. Nunca se olviden de los valores. Como les dije, una vez que recibieron a Cristo, todas las heridas, todos los odios, todos los rencores se fueron. Todos somos personas. Muchos saben el esfuerzo de que hicieron nuestros padres por tener lo que tienen. Y ver natural que les roben para que repartan, para que se repartan entre otras personas, no está bien. Eso también es apoyar un robo. Como cristianos lo que tienen que hacer es proponer un nuevo sistema de gobierno o proponer una nueva forma de hacer política. Ustedes pueden ser el ejemplo, ustedes pueden eliminar o pueden destruir este sistema de gobierno que está mal planteado, que no podría, o sea, que la democracia no va para este tipo de cosas y que la democracia no es democracia. No sé, algo más. Ya. Entonces, gracias Fernando. Entonces, bueno, jóvenes, para culminar, ¿no? Bueno, gracias, ¿no, Fernando, por este conversatorio en el que vimos, ¿no? Uno de los tantos ejemplos que Jesucristo nos puso, ¿no? Para eh, poder vivir, ¿no? Aquí dentro de la sociedad, porque como estamos aquí, bueno, tenemos hasta el último día de nuestras vidas, bueno, tenemos nuestras obligaciones, ¿no? Obligaciones con los demás y más que nada tenemos también que siempre ver, ¿no? La parte de Cristo, ¿no? Esa parte donde nos enseñan, ¿no? Todo lo que es la parte de principios, los valores, la parte ética, ¿no? De cómo manejarnos, ¿no? Dentro de la sociedad. Y como dice en el versículo en Mateo 6, dice, ¿no? Acerca de que primeramente debemos hacer las cosas de Dios, todo las cosas de Dios, del reino, de su justicia, ¿no? Los valores, los principios, aplicarlos. Y después, no preocuparnos, ¿no? Porque si hacemos las cosas desde el primer arranque, desde el inicio, las cosas bien hechas, ¿no? Todo tendrá su recompensa, dice, ¿no? De nada os preocupéis, dice, de nada os afanéis. Primeramente hacer las cosas del reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, dice. Pero siempre y cuando nosotros hagamos, ¿no? Las cosas bien hechas, las cosas hechas con principios, con valores y ese es el reto, ¿no, jóvenes? El reto que tenemos aquí en todo ámbito, ¿no? Sea político, económico, en el trabajo, en todo ámbito tenemos que aplicar esto, ¿no? No solamente expresarnos, ¿no? Qué tan bonito hablamos, ¿no? De la política o qué tan bonito hablamos, ¿no? De Dios, pero ahora si es que eso no tiene coherencia con nuestros actos, eso realmente, y sin el amor, realmente no va a surtir efecto, ¿no? Por eso que debe estar siempre unido, ¿no? Los principios con el hacer, ¿no? Con el hacer cotidiano, desde las pequeñas cosas. Esos queridos jóvenes, eh, entonces en otra oportunidad, Dios mediante, será con otro conversatorio y bueno, les doy las gracias y primeramente a Dios y gracias, ¿no? Fernando y bueno, estamos, ¿no? En otra oportunidad, ¿no? Hablando, ¿no? Acerca de estos temas.